Este es un video para las personas que no pudieron acompañarnos en la sesión de familias que escuchan, donde hablamos de este tema. Cómo hablo con mi familia extendida, con la abuela, con el abuelo, con el primo, con el tío, sobre la sexualidad de mi hijo, de mi hija sexualmente diversa. Si alguien tiene acceso a este material y no conoce familias que escuchan, somos un grupo de familiares, papás y mamás, en su mayoría católicos, aunque el grupo está abierto para otras denominaciones, que tenemos familiares cercanos sexualmente diversas y que queremos compartir, entre nosotros compartimos del tema para crecer, para acompañar lo mejor posible a nuestros hijos, a nuestras hijas en su sexualidad. Lo primero que compartimos en la reunión, en una lluvia de ideas, y que yo les hago la pregunta a ustedes es, ¿para qué? ¿Para qué quieren hablar con la abuela, con el papá, con el primo, con el tío? A mí siempre me gusta diferenciar el por qué y para qué. El por qué es la motivación inicial por la cual uno quiere hacer algo. Pero en este caso yo les propongo, no se pregunten por qué lo quieren hacer, porque el por qué es un motivador, puede ser porque estoy enojado, puede ser porque estoy confundido, puede ser por qué muchas cosas. Pero estas son conversaciones muy serias, muy profundas, que deben tener también la guía del para qué. Quiero que la persona acepte a mi hija, a mi hijo. Quiero que la persona comprenda. Quiero que me acompañe. Es decir, el para qué es mucho más potente. Y bueno, les voy a compartir algunos de los para qué que conversamos en la reunión. Los primeros que comentaron, curiosamente, no fueron por qué, sino por qué nos. O sea, por qué no hacerlo. Y bueno, ahí se muestran algunos. Porque mi hijo no quiere, porque no estoy listo o no estoy lista, porque quiero evitar pleitos, para protegerlos de prejuicios. Y bueno, pueden haber muchas más razones. Y algo que yo comentaría en este punto es que ustedes no tienen obligación de contar y de hablar con nadie sobre la sexualidad de sus hijas, de sus hijos. No, no es algo, incluso en muchas ocasiones se podría cuestionar si es algo que les corresponde. Yo creo que sí, yo creo que hay condiciones en las cuales, con la autorización de la persona sexualmente diversa y entendiendo que son parte de la familia extendida, parte importante de las relaciones que desarrollamos y otras personas queridas, puede ser importante, pero no hay una obligación. Es decir, nadie les puede reclamar luego porque usted no me dijo. Bueno, porque no me correspondía y a usted no le corresponde saber, ¿verdad? Tampoco nos vamos a poner en esa, pero sí, no es una obligación. Hay razones válidas para espaciar o para simplemente no tener esa conversación. Y bueno, además de razones para no hacerlo y entender que no hay obligación de hacerlo, hay muchas y muy buenas razones para tener esta conversación con nuestros seres queridos de la familia extendida. De las muchas que comentaron, tengo este primer grupo, ¿verdad? Que es para que las personas conozcan la situación, para que la acepten o para que la entiendan, para que le acompañen sin prejuicios, para que no hagan comentarios feos, para que no hagan chistes homofóbicos o chistes que puedan ofender claramente la identidad de la persona. Una persona comentó, y es muy valioso, para liberarse uno también, para liberar lo que siente, para que lo acompañen a uno. Es cierto que la identidad sexual es de la persona, pero es cierto también que uno como papá o como mamá, eso lo tiene que llevar, ¿verdad? Y lo tiene que afrontar y para algunas personas es más fácil que para otras y para otras personas es más duro. Y acompañarse con sus seres queridos también es genuino y también es una razón válida para tener esta conversación. Y una persona también comentó, y para que no se sorprendan,
que se enteren por mí, que se enteren por la familia, que no se enteren porque pasó algo, que no se enteren por terceros, ¿verdad? Que ese mensaje por terceros puede venir además con más prejuicios o con más problemas de la cuenta. En este punto, yo creo que es muy válido también recordar una cosa. Ninguno de nosotros puede decidir cómo va a reaccionar alguien más. Ustedes no pueden decidir cómo va a reaccionar la abuela o el abuelo, o el papá o el tío. No pueden decidir. Y ojalá que reaccionen bien, pero pueden reaccionar mal. Ojalá que acepten a nuestro ser querido, pero pueden no aceptarlo. Bueno, nada de eso es decisión de uno. Y poco gana uno preocupándose en exceso por esas cosas, porque uno no lo puede controlar. Uno lo que puede controlar es lo que siente uno. Bueno, yo suelo decir, difícilmente uno se controla a sí mismo, ¿verdad? Para pensar lo que tienen o no que pensar los demás o cómo tienen que o no actuar los demás. Y es una responsabilidad que cada quien tiene, o sea, cada quien se tiene que hacer cargo de cómo piensa y de cómo reacciona. Nosotros, pero también los terceros. Entonces, volver a puntualizar eso, ¿verdad? No se sientan responsables porque puede haber un costo ahí de que ustedes digan, puña, si se los hubiera dicho de otra manera, entonces tal vez hubieran reaccionado mejor. Bueno, no lo sabremos. Entonces, no vale la pena preocuparse por ello. Sí, preocuparnos porque ese para qué sea genuino y hacerlo de la mejor forma posible. Y para terminar esta recopilación de para qué es el último grupo, que me parecen aquí algunos que son mis preferidos, ¿verdad? Perdón la preferencia. Uno porque lo puso mi esposa. Para que conozcan mejor a mi hija, ¿verdad? La persona maravillosa que es y que su sexualidad es parte de esa persona que es, para que haya empatía, para sensibilizar a la familia, para crear un ambiente de respeto, para que nuestra hija se sienta cómoda, para que se sienta cómodo con su situación, sabiendo que su familia extendida ya sabe, para dar ejemplo y testimonio. Esto me pareció también muy bonito porque lamentablemente hay que decirlo, a algunos papás, a algunas mamás les cuesta mucho el tema y de repente tienen actitudes y tienen acciones que tal vez muy atrevido de mi parte decirlo así, pero pueden herir a la persona que uno ama, ¿verdad? Y particularmente en temas de religión, hay muchas personas que sabemos usan la religión para no aceptar a esas personas, con razones a veces genuinas, pero igualmente hirientes. Y el hecho de que uno como papá o como mamá, los que estén en esa situación, hay que decirlo, puedan decir, bueno, no, yo reconozco la identidad de mi hija, de mi hijo, igual la acepto, igual no creo que eso la haga alejarse de Dios, no deja de ser un testimonio, ¿verdad? De personas que realmente estamos viviendo la situación. Ahora, no quiero ser parcial, ¿verdad? Ese es mi sentimiento. Habrá personas que tengan razones genuinas para tener dudas con relación a su fe. Bueno, también se vale. Y también eso es ejemplo y también eso es testimonio, siempre y cuando lo hagan con respeto y poniendo a la persona primero. Y bueno, las dos últimas, para que viva en libertad y para derribar mitos y fronteras, que sabemos que hay muchos en estos temas. Entonces, para terminar esta parte, decir que la motivación, como dije hace un rato, no es ni buena ni mala. Es decir, todas las motivaciones son válidas si son sinceras, si son bien intencionadas. Y va a ser muy importante, como vamos a mencionar en un momento, ese para qué, porque ese para qué tiene que servir también de motor de cómo hacemos la comunicación, de cómo llevamos esta conversación. Una vez que definamos, una vez que tenemos clara en nuestra mente ese para qué voy a hablar con la persona o con las personas, hay que tener también clara una serie de decisiones y una serie de decisiones que hay que tomar juntos. Y juntos me refiero a, en primera instancia, con la persona sexualmente diversa, ¿verdad? Ahí se menciona en la filmina y hay que recordar siempre y tener clarísimo, cada persona tiene derecho a su privacidad y su identidad sexual es parte
de lo que es como persona y es parte de su privacidad. Entonces, mi posición en esa es muy clara y muy firme. Si la persona no quiere que se dé a conocer su identidad de género, su preferencia sexual, entonces la posición definitiva es que no hay nada que hablar. Es decir, es la decisión última y definitiva de la persona. Pero si la persona sí está dispuesta, sí está de acuerdo con que se comunique, entonces ahí hay una decisión que ojalá se pueda hacer en conjunto con la persona. Puede ser que a la persona le diga, no, ustedes decidan, entonces se tomará la persona individual o la pareja. Y esa decisión pasa por, bueno, a quién le van a contar, cuándo y cómo se lo van a contar. Y el cuándo y el cómo es importante porque son conversaciones que son relevantes. O sea, para muchas personas, para la mayoría de las personas, no es un tema menor. Y como no es un tema menor, hay que buscar el espacio adecuado y el momento adecuado para tener la conversación. Yo creo que parte del éxito de conversaciones difíciles es hacerlo en el ambiente y en el momento adecuado. Cuando hay espacio para tener la conversación, cuando no hay presiones, cuando no hay prisas, cuando no hay ruido, si me permiten la expresión alrededor. ¿Cuándo y cómo? Ahora lo vamos a hablar cuando hablamos de la conversación también en parte, pero para mí una cosa muy importante es que haya espacio, ¿verdad? Y que haya calma, ¿verdad? Yo creo que las conversaciones difíciles, cuando hay espacio, cuando digo espacio es que es que destinar un tiempo para eso, ¿verdad? No hay prisa, ¿verdad? No, no es que le tengo que decir rápido porque ya me tengo que ir o la persona está cargada con otro tema. O sea, crear el espacio, yo creo que es un tema digno como para crear el espacio. Yo sé que a veces crear el espacio crea como una sobreexpectativa y una tensión. Bueno, es parte del costo y no es que haya un cuándo y un cómo correcto, vale decirlo también. Les comento un poco mi opinión, pero bueno, cada quien podrá decidirlo. Lo que sí es una recomendación muy fuerte es que lo decidan previo, es decir, que no sea algo circunstancial, que en un pleito se me salió, sino que haya una preparación para encontrar las mejores palabras para comunicar eso tan importante para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nosotros y estoy seguro para esas personas a las cuales les estamos comunicando. Y antes de la conversación, prepararnos para una sola cosa más o un solo consejo adicional antes de la conversación. En la medida de lo posible, en la medida de lo razonable, prepararse para preguntas y para reacciones. Yo repito a veces esta frase, ¿verdad? Bueno, yo le digo peor, yo digo esperar lo mejor, prepararse para lo peor. Pero bueno, ahí en la filmina fui más positivo y vamos a decir, hay que prepararse para lo posible, sin ser demasiado especulativo y demasiado fatalista. Cuando uno se va a enfrentar a algo, las cosas pueden salir muy bien o muy mal o regular y todo lo que hay en el medio. Eh, yo aprendí que el cerebro muchas veces no sabe diferenciar lo que pensamos, imaginamos que va a pasar de lo que realmente está pasando. Es decir, cuando pensamos que va a pasar algo malo, en negativo, nuestro cerebro, hay partes de nuestro cerebro que no reconocen que es imaginación y que crean las reacciones químicas de tensión, de preocupación, de alerta ante las reacciones negativas. Entonces parece contradictorio si les estoy diciendo que anticipen reacciones negativas, que luego les diga esto que el cerebro no sabe diferenciar y que hay que evitarlas. Bueno, hay que concentrarse en la posibilidad positiva y pensar que van a pasar lo positivo. Pero bueno, hay que prepararse para lo negativo, con calma, pensando que no va a pasar o deseando que no pase, pero que si pase, yo sepa cómo reaccionar. Es decir, si la persona se enoja, bueno, ¿cuáles son los límites que voy a tener? Si la persona se pone triste, bueno, ¿cómo la voy a apoyar? Y bueno, y sobre todo preguntas. Ahora vamos a hablar durante la conversación, pero ustedes pueden más o menos calcular, ¿verdad? Cuáles son las preguntas que suelen pasar en estos casos. Y puede ser que alguna no la sepamos y eso está bien, como voy a comentar en un momento. Pero bueno,
tómense un momento, no exagerado, pero razonable, para hacer esa preparación, para poner en una página, bueno, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa el otro? A mí me sirve mucho escribir las cosas y prepararme en lo escrito. Cada quien tendrá su metodología, pero bueno, es una conversación importante. Anticipemos, preparémonos lo mejor posible. Y ahora sí, en el momento de la conversación, ¿qué consejos podemos dar o qué cosas podemos reflexionar? El primer consejo que les queremos dar es hablar desde el corazón, ¿verdad? Eh, Hay que hablar con claridad, por eso la preparación es tan importante, para poder encontrar las palabras correctas, con empatía y con simpleza, y con mucha sinceridad, sobra decirlo. Bueno, desde el corazón, de verdad lo que tenemos. Inclusive, a mí me parece que es muy genuino, muy válido comentar el por qué que vimos antes. O sea, yo quiero decirle esto por esta razón y ser sincero. Yo creo que la sinceridad es un arma súper poderosa que tenemos. Y cuando uno habla con sinceridad desde el corazón, mostrando el amor que tenemos a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestro hijo sexualmente diverso. Y el amor también que le tenemos a la persona con que estamos hablando. Vamos a ver, si no la quisiéramos, no sería un problema tener esta conversación. Bueno, entendiendo eso, hablar desde el corazón. Una cosa que no grabé en los audios anteriores, esto lo estoy haciendo por audios, pero una cosa que no grabé y no me voy a devolver, se las digo aquí de una vez, es que muchas veces los hijos, las hijas, los hijos sexualmente diversas, fue en el caso, es el de Evelyn y mío, nos piden que seamos nosotros. Ella nos pidió que fuéramos nosotros los que habláramos con nuestros papás. Entonces, y eso no es tan raro que suceda, por lo que por lo que hemos conversado y lo que nos han contado. Y entonces, claro, nos dan a nosotros esa tarea y nosotros tenemos que ser dignos llevando esa tarea, ¿verdad? Desde el corazón. Cuando uno es sincero, la verdad es que generalmente las cosas salen bien y la persona lo percibe, ¿verdad? Entonces, desde el corazón. Yo atrevido como soy, hice un pequeño guión, ¿verdad? Incluso con ayuda de inteligencia artificial para expresar, ¿verdad? Cómo yo lo haría o cómo yo parecido a como yo lo hice en alguna ocasión, ¿verdad? Compartirles que es algo muy importante para nosotros, que tal persona nos comunicó, bueno, en nuestro caso, Mariana nos comunicó que era una persona sexualmente diversa, decirles que ha sido un camino de aprendizaje y que queremos, en este caso ahí está el porqué, ¿verdad? El porqué nuestro en ese momento, ¿verdad? Queremos que nuestra hija se sienta amada, se sienta acompañada por la familia. Sabemos que la aman y por eso se los queremos contar. Es la misma persona y su identidad es parte de lo que es una parte que no conocíamos, pero es parte integral de lo que es y ella está convencida de que así es y nosotros la aceptamos tal cual es. Claro, hay que decirlo también, esto es como yo lo diría. Yo que después de una no corta reflexión he aceptado su identidad y además que me siento cómodo con con mi fe católica, aceptando su identidad. Bueno, si ustedes no están tan convencidos, no tienen que mostrarse convencidos. Si ustedes no están seguros, es válido que diga que tienen dudas. O sea, cada uno tiene que redactar su propia declaración, siendo sincero, poniendo el porqué. Eso sí, lo voy a comentar en un momento otra vez, poniendo a la persona primero. Lo más importante es que la persona esté bien. Y en el cómo, yo soy de la idea que hay que tener un espacio luego para la persona, un espacio para preguntas. Entonces, un poco la secuencia sería, yo le digo a la persona directo, yo soy de la idea que cuando uno da una noticia fuerte, uno tiene que ser claro y tiene que ser muy directo, o sea, como lo hice en el ejemplo, ¿verdad? Está pasando esto, le quiero contar con esto. No entrar con mucha introducción, con mucha historia, porque eso genera ansiedad. Otra cosa es que uno dé la noticia
diga el por qué, haga el statement y luego escuche a la otra persona que tiene que decir o diga, bueno, me gustaría ampliarle un poquito esto, me gustaría ampliarle un poquito lo otro. Pero la noticia fuerte de una vez y eso me ha servido mucho también en cosas de trabajo y me ha servido mucho también en cosas personales, por eso se los recomiendo. Y luego en ese espacio, algunos consejos que también me atrevo a dar. Primero, no juzgar intenciones. No diga, mira, seguro me está preguntando esto por esto, seguro me está preguntando esto, me está haciendo una trampa con esa pregunta. Puede que sí, puede que no, no lo sabemos, ¿verdad? Repito lo que dije antes, ¿verdad? Con costos, a veces yo sé lo que yo digo para ponerme a pensar por qué la otra persona dice no. No, no, actuemos con sinceridad. Somos adultos, además. Actuemos con sinceridad y con transparencia. No juzgamos intenciones. Si tenemos una duda, le preguntamos a la persona, pero no juzgamos intenciones. Respondamos con sinceridad. ¿Usted cree eso que está bien? Sí, no, no estoy seguro. ¿Desde hace cuánto sabe? Desde tal momento, ¿verdad? ¿Qué significa eso, verdad? Muchas personas no conocen del tema de las personas sexualmente diversas y estoy seguro que si ustedes están oyendo eso, ya han investigado un poco y quizá no, ¿verdad? Pero bueno, probablemente sí. Y es un buen momento estas conversaciones también para desmentir perjuicios, perdón, que son muchos, ¿verdad? Que las personas sexualmente diversas son más promiscuas, eso es totalmente mentira. No se debería poner uno a juzgar, pero yo les puedo decir, en mi experiencia, de las personas más promiscuas y más mal portadas, para no usar esa palabra tan fea que yo conozco, son personas heterosexuales. Es decir, y tampoco se trata de decir, bueno, entonces es que los heterosexuales son los que son mal portados. No, tampoco, es que hay personas mal portadas, pero no hay una incidencia mayor en personas sexualmente diversas, ¿verdad? No tienen una enfermedad, no tienen una enfermedad psicológica. Muchas veces no están confundidos, puede que en algún caso lo están, pero la mayoría de las veces no, ¿verdad? No es que se hayan alejado de Dios y por eso tienen esta inclinación, no es porque se les metió el diablo y por eso tienen esa inclinación, ¿verdad? Es un buen momento para desmentir perjuicios. Claro, si alguno de ustedes que está oyendo tiene estas ideas, que para mí, que yo las considero perjuicios, bueno, conversemos, ¿verdad? Puede que yo esté equivocado, pero hay que conversar de cara a la verdad y poniendo de frente, ¿verdad? Y la experiencia y la dignidad de nuestros hijos de frente. Y muy sinceros. Y si uno no sabe algo, dice que no sabe, ¿verdad? Yo muchas veces no sé cosas. Y entonces sin ningún problema, uno dice, mira, no sé, no sé si, por ejemplo, en temas espirituales, bueno, ¿qué piensa ella espiritualmente? Bueno, quizá no sepamos, ¿verdad? Quizá haya algo de la identidad, perdón, de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro hijo que no sepamos. Bueno, se dice y no pasa nada. Esta parte de las preguntas es importante mantener el mensaje claro, ¿verdad? Lo que queremos comunicar es la identidad sexual de nuestro hijo o alguna implicación de eso y lo queremos para que la persona nos acompañe, para que nos atienda. Entonces, no dejemos que las preguntas y que la conversación posterior desvirtúe ese motivo. Y si se está desvirtuando, podemos y se vale totalmente volver a la raíz y decir, mira, no te lo estoy contando, perdón, una posibilidad, no te lo estoy contando para que me juzgues, te lo estoy contando porque queremos apoyar a nuestro hijo. Luego podríamos tener otra conversación para que me digas cuáles son tus preocupaciones. Pero el objetivo de esta es que vos entendás lo que está pasando, porque o para qué tal o cual cosa. Y yo creo que en este punto vale la pena comentar algunos límites que también creo que tenemos que tener. Y esto de los límites lo menciono con el consejo que le dan a uno como papá y también en ciertas posiciones de liderazgo. Uno siempre pone los límites y de educación también. Uno siempre tiene que poner los límites con firmeza y con amor. Lo cortés no quita lo valiente y lo valiente no quita lo cortés. Y esa frase yo nunca me acuerdo en qué dirección va, pero para mí las dos direcciones son válidas. Es decir, uno puede ser firme sin agredir y uno puede
mostrar empatía, mostrar amor, sin ser permisivo de cosas que uno no cree que sean correctas. Firmeza y amor. Ahí puse una frase que me dio la inteligencia artificial, ¿verdad? Entendemos que esto puede ser nuevo para vos, ¿verdad? Para ti, pero lo más importante es el bienestar de nuestro hijo o hija. No vamos a permitir que se le falte el respeto. Por ejemplo, si es que la persona se pone a insultarlo, ¿verdad? Esperamos que no, pero bueno, a veces todo puede pasar, ¿verdad? Y una cosa que a mí me gusta repetir, igual es un concepto mío, pero la identidad sexual no es un tema que se debate. O sea, yo no me puedo poner a discutir con mi mamá si mi hija debería ser o no lesbiana. Es decir, es un sinsentido, ¿verdad? Ni siquiera debería discutir con mi hija si debería ser o no lesbiana, mucho menos con terceros, ¿verdad? Ese es mi concepto y lo digo así con mucha firmeza porque me cuesta pensar en que sea válido discutir la identidad sexual de otra persona. Y se los pongo también porque si ustedes piensan igual que yo, es importante que defendamos ese punto de nuevo, con amor y con firmeza. O sea, ojalá que la conversación no se convierta en una conversación conflictiva. Yo leo una autora que se llama Brené Brown, que me parece maravillosa, y ella dice, bueno, no se puede discutir, no se debe discutir con una persona que no quiera tener una conversación constructiva. Entonces, si la discusión se pone muy caliente, si se pone muy, muy racional, perdón el término, uno tiene todo el derecho de salirse de la conversación y increpar a la persona y decirle, mira, yo te quiero contar esto para, ya dijimos, para que la aceptes, para que me acompañes, para qué tal. Y veo que se está saliendo de control, entonces mejor aquí terminamos. Vos ya sabes lo que yo te quería decir. No es que no te quiera oír, quizá en otro espacio te pueda oír lo que tenés que decir, pero no con ese tono, no con esas palabras, no con ese sentido. Y uno tiene derecho a participar en las conversaciones que uno quiera participar y en las que no, no, eludirlas. Y no es cobardía, porque esto no se trata de un debate, de nuevo. No es que vamos a debatir, hay mucha discusión y uno puede tener una discusión teológica o filosófica o incluso social o cultural sobre algunos de estos temas. Pero cuando uno está hablando de la familia de uno, cuando uno está hablando de la hija de uno, no es un tema para tener debates. Es un tema para comunicar con amor y luego se pueden tener consejos o conversaciones constructivas. Entonces, mientras que sean constructivas, adelante. Cuando dejan de serlo, mejor aquí corrió que aquí murió. Claro, aquí les tengo que hacer una confesión. Yo aquí, grabando el audio como estoy ahora en mi oficina o el día que tuvimos la charla, en la charla yo me muestro muy digno y muy correcto y luego me meto hasta en redes sociales en unas discusiones que yo mismo no me reconozco y después me da vergüenza. Sí, porque uno se deja llevar por las emociones, porque son temas que le tocan a uno y uno no está exento. Si llega a pasar, tampoco se recriminen. Es decir, que no somos perfectos, ¿verdad? Yo digo la broma, ¿verdad? Contrario a lo que creen los demás, yo no soy perfecto, que es una tremenda broma, ¿verdad? Porque tengo montones de defectos y si quieren tener una lista detallada, mi esposa con todo gusto les hace una. Tengo muchos defectos. Y uno se equivoca y se equivoca en esto también. Es decir, yo aquí en la calma de mi oficina, como les comento, y grabando este video con mucho amor también para ustedes, sale lo mejor de mí. Y luego a la hora de los balazos pasa cualquier cosa. Bueno, ni tan cualquier cosa, porque he aprendido a controlarme, porque he aprendido a aplicar estos consejos también para mí y espero que para bien. Bueno, y para terminar, ¿qué pasa con la religión? Eh, Hay gente muy religiosa de distintas denominaciones. En la religión católica, el catecismo dice que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y en la Biblia dice esto y tal digo el otro y a mí mi padre, mi sacerdote me digo tal y tal cosa. Yo en esto dos pensamientos claros. El primero y más importante,
nuestro papel como papás no es de juzgar, es de acompañar. Y eso es lo que yo he procurado. Yo casi no discuto con mi hija sobre la naturaleza de su identidad y si es pecado o no es pecado y qué dice la Biblia y tal. O sea, eso es algo que yo no discuto con ella, pues yo estoy para acompañarla. Ella tiene que hacer su discernimiento. Es una persona, bueno, ya mi hija es adulta, pero nosotros nos enteramos cuando era joven y ella tuvo que hacer sus discernimientos y nosotros la podemos guiar y la podemos acompañar. Eh, Siempre me gusta decir, todos pecamos y todos tenemos nuestras consideraciones éticas sobre lo que hacemos. Y bueno, si yo les contara, pero también hay que decirlo, hay un particular prejuicio, sí, sobre las identidades sexuales, sobre la homosexualidad, sobre cualquier cosa que no tenga que ver con la norma heteronormativa, dirían ahora, de sexualidad. Hay muchos prejuicios, ¿verdad? Eh, Todo el mundo sabe que la infidelidad está mal. Yo creo que la infidelidad está mal, pero nadie se pone a discutir si tal persona es infiel y no debería ir a misa, o no hay foros al respecto, o no hay personas preguntándole al Papa si tiene tal o tal posición y si los infieles tienen o no que comulgar. No, no hay tanta carga para esos temas y algunas veces son pecados mucho peores que el que podría ser la homosexualidad. Aunque en ese punto yo sí tengo que tomar responsabilidad por lo que piensa y decir que desde mi punto de vista yo no creo que sea pecado. Evidentemente, ser homosexual no es pecado. De hecho, ya incluso la Iglesia Católica se ha manifestado al respecto, pero incluso ni siquiera estoy seguro si los actos homosexuales como tal lo serán. Pero eso es un discernimiento mío y algo que he leído mucha autoridad al respecto, que he leído la Biblia, que he leído el catecismo, que he leído escritores teólogos de la religión católica y de otras religiones a favor y en contra. Y bueno, los que saben lo nerd que puedo yo llegar a ser, o sea, llevo más de 10 años leyendo, investigando sobre el tema y discerniendo sobre el tema. Me he encontrado un montón de recursos maravillosos de personas, de grupos de oración, de grupos de acompañamiento, de teólogos, de expertos en Biblia, que muestran posiciones que no son la tradicional y que no son necesariamente de condena. Y eso podrá ser motivo de otra charla o podrá ser motivo de otro espacio. Pero yo creo que esta conversación, la de conversar con nuestra familia política sobre el tema, no debería centrarse sobre la revisión moral. Igual, eso podría ser otra conversación. Si no, yo, si me permiten este último consejo, el repetir lo que está puesto ahí. Nuestro papel es de acompañar, no de juzgar. Y con esto termino. Si alguno no conoce familias que escuchan y está leyendo, voy a hacer así como hacen en los podcasts, ¿verdad? Tal vez me haga millonario con esto y deje de trabajar para dar charlas. Nos pueden seguir en Familias que Escuchan, nos buscan ahí en Instagram, Familias que Escuchan, y ahí en Instagram estamos poniendo, también en Facebook tenemos un grupo bajo el mismo nombre, Familias que Escuchan, y ahí estamos poniendo cuándo son los encuentros. De cualquier persona es bienvenida a los encuentros. Son lugares de apertura, de respeto, donde nosotros, como yo siempre digo, no somos teólogos, no somos guías espirituales. Vale decirlo también, no representamos ninguna opinión oficial de la iglesia o de la parroquia que nos permite reunirnos en el lugar donde nos reunimos, en la parroquia del Carmen en estos momentos. No es que nosotros representamos la voz del padre Cejo, que es el cura párroco que nos recibe ahí, o de la casa cural,
o de nuestro señor obispo, no, nosotros simplemente tampoco somos psicólogos, vale decirlo, aunque hay personas profesionales en salud que se nos han acercado. Nosotros somos un papá y una mamá que queremos mucho a nuestra hija y que hemos querido acompañarla en este camino, que somos católicos y que entendemos que hay otros papás y otras mamás y otros familiares que tienen situaciones, no voy a decir iguales porque cada situación es particular, pero que tienen situaciones de esta naturaleza y que les hace bien conversar de ello, aprender, pero también compartir. De hecho, el grupo se llama Familias que Escuchan por eso, porque lo que queremos es escuchar, que la persona se sienta escuchada y se sienta acompañada. Y bueno, con eso termino y bueno, si soportaron casi 40 minutos que estoy hablando, los felicito y ojalá que sea de algo de bien. Un gran abrazo.